kit de la cuestión del verano es cómo ahorrar energía. Sí, ya sé, vas a tratar de poner el aire acondicionado, si es que tenés, lo más elevado posible. Son algunas cosas que están a tu alcance, pero él sabe mucho más. Se llama Benjamin Crevant, es francés, vive en nuestro país hace 4 años y es consultor en eficiencia energética. Existe ese trabajo en el mundo y vos lo haces para la empresa GB4A. Exactamente. Sí, y sos el CEO de esa empresa. Sí. Wow. Bueno, así que tenés que saber mucho sobre cómo ahorrar. Bastante. Bueno, ¿cuáles son los tips más frecuentes que le podés dar a las personas que, no sé, tienen un consumo de, por ejemplo, 4 personas por hogar? Sí, una casa de 4 personas te vas a gastar unos 300 pesos al mes, más o menos. En energía. En energía. Con el aumento que hubo y otro el que viene en febrero, te va a subir eso a 700 pesos. Con una casa grande, una casa promedio, estás de 300 a 550 pesos. Se va el doble el gasto. El doble, un poco menos, un 70%, 80%. Sí. De este te puedes ahorrar de manera bastante simple y rápida el 15-20%. Es decir, que 2 hasta casi 3 facturas te las puedes quitar con tips son bastante simples. A ver. Lo que debes Tomamos hacer... nota, listo, preparado ya. Yo tengo papel y lápiz, pero literalmente, bueno, virome. Porque de hecho, incluso me anoté un par de preguntitas también. Pero... La primera cosa es que la construcción argentina, Sí. y aún más en la construcción antigua, es trabajar en la estanqueidad al aire. Es decir, trabajar para las fugas de aire o infiltraciones que tienes para que desaparezcan. Ok. Poner tapones a nivel de puertas, a nivel de ventanas, burletes, ¿no? burletes. Claro. Para que un día de tormenta no sientas como un viento entrando, que durante invierno Sí, el frío sí. que entra, el Le verano decimos es al revés. fresquete. Evita Como este el hombre fresquete. francés Porteño. habla muy bien español, pero sí, lo traducimos. Es el famoso fresquete que te entra por debajo de la puerta. Exactamente. Que parece una molestia, pero baja mucho la temperatura en invierno. Tienes Claro. este, pero aún más importante es el que pondrías tu fresquete, si quieres, de ventana. Bien. Que la ventana, que representa entre un 15 o 20% de la superficie de muros, Sí. tienes habitualmente huecos que no ves, pero que pueden ser casi un cuadrado de 20 por 20. Por Claro. donde se filtra el aire frío que Sí, viene de la si sumas calle. todo lo que viene en infiltración, es como si tenías un hueco así, Claro. en tu muro siempre abierto. Claro. Vas gastando, pones tus pesitos y los mandas así. Claro, Por el hueco. es muy Es gráfico. más complicado esto. Sí, sí, sí. Segundo tip, que es muy simple, el que decías. Tu aire acondicionado y tu calefacción, una vez que tienes reducida la infiltración de aire, lo que puedes hacer es bajar la calefacción a 20 grados y subir a 24 la temperatura de seteo para el aire acondicionado. Y también cuando no estás en casa... A 24 es bastante baja. Sí, pero habitualmente Se la gente... recomienda más incluso. No, pero estamos hablando en verano. En verano, Claro, obviamente. en verano 24. Porque... Por eso, pero digo, es bastante Está- bajo. está muy bien, claro, O sea, sí, en sí. general te dicen que hasta lo tengas en 26 o 25. Por eso te Pues, digo, bastante generoso sí. con aire acondicionado. Ujú, es Pero cierto. te digo eso porque la gente dice 25, pero nunca lo hace en casa. Ah, verdad. El punto realista es Sí, 24 está más bien, o menos. está bien. Y todos Perfecto. te van a Nosotros pelar. te interrumpimos, vos decías, y en invierno es lo contrario, ponerlo en 20. 20 que es sube a suficiente. 22, viste que en invierno quiere andar No. de remera. Sí. Y Sí. no, en Sí. invierno 20. 20 Claro. está bien. Está bien. Sí. Y en verano 24. Una vez que tienes esto, otro ahorro que es significativo es que el 5% del consumo es el consumo de aparatos en modo stand-by. Ah, La tele- Ese televisor. cuesta mucho. Yo he oído a muchos especialistas decirlo. Y yo digo, tienen razón, pero cuesta, ¿no? Eso de desenchufar la tele, ¿no? Ese tipo de cosas. Los aparatos de stand-by son tan cómodos. ¿Pero Sí. consumen mucho? Es el 5% de tu factura. Ah, bueno, es un Queda número. bastante. O sea, desenchufar directamente, Sí, lo más simple es que te compres un enchufe múltiple. sí. Viste Y con lo este apagas. on-off. Y sí. El interruptor lo pagas cuando te vas a dormir, te vas de vacaciones o lo que sea, lo prendes de vuelta. A tu equipo no le daña y a vos, a tu confort, queda igual. Es una buena alternativa. Está bueno. Porque mucha gente dice, no, yo, viste, desenchufar No, la desenchufar tele al día es- siguiente desde la cámara que se encender Sí. o después tenés... El lavarropas que lo usas todos los días. El Sí. DVD dice que todavía alguno Ese tiene. es otro tip seguramente, el del lavarropas, perdón, que te interrumpí. Porque, por ejemplo, yo hago, no soy medio hincha con la ropa, hago muchos lavados para Sí. no mezclar, claro. Tienes mucha ropa. La solución es tener menos ropa. No, o acumular más. No, sí, Pero también. mira Esa bien es lo una mismo. solución. Es una pela que siempre Es tenemos. es un tema muy femenino. No, pero en y general. nunca terminamos. Sí, es verdad. Dense por vencidos. Ah, Dense está por bien. vencidos porque vinimos a usurpar todos los placares. Todos.
Sí, ¿no? Van por más. Vamos por más todo el tiempo. Bueno. De caso en casa. Es bueno saberlo. No, lo que sí puedes hacer, porque el gobierno hay un hecho notable en este aumento que ocurrió acá en diciembre, es que por la primera vez hay cambios ahora en la franja horaria. Es decir, que no pagas lo mismo si consumís durante el día o durante la noche. Ajá. Por lo cual significa que tu lavarropa, la vajilla no te complica si funciona de día o de noche. Sí. ¿Y qué conviene? ¿De Y noche conviene o de día? pero de noche. Ah, bueno, está bueno. Para que tengas la imagen, el Estado no tiene la capacidad hoy en día de suministrar toda la energía al país día y noche. Entonces lo que hace, aumenta la tarifa de día. La tarifa más cara es entre las 6 de la tarde y las 11 de la noche. Claro, Es en cuando todos vuelven a casa y prenden la tele, el aire acondicionado, la cocina y todo. claro. Y lo más barato es entre las 11 de la noche y las 5 de la mañana. Y el siguiente, porque entre 11 de la noche y 5 de la mañana para lavar la ropa, complicado. Pero ¿hay alguna franja intermedia entre la más cara y la más barata? La segunda más barata está de las 5 de la mañana a las 6 de la tarde. Ah, bueno, para Igual. lavar ropa, entonces antes de las 6 de la tarde lavar la Sí. ropa, por ejemplo. Lo ideal es evitar este pico entre 6 y 11 horas de la noche. Claro, Ajá. está bien. Eso es lo más caro y lo más que van a aumentar la tarifa, van a discriminar también este horario y va a ser más y más caro y más importante la diferencia entre los Sí. dos. Tenemos preguntas para bombardearte, seguramente la gente también a Dale. través del hashtag, pero la mía, por ejemplo, voy. Tengo una duda, ¿puedo tener prendido el lavavajillas, el lavarropas, la tele, el aire acondicionado todo junto? ¿Me consume más o no? El consumo es lo Y el mismo. horno, por ejemplo, ¿el consumo es lo mismo? Lo que te va a costar es que en tu abono mensual, Sí, de, por ejemplo Edenor, acá en Capital, sí. tienes una potencia máxima. Y cuando vos prendes todo eso enseguida, tienes tu potencia que se va casi al tope Sí. o al máximo. Si vos prendes el horno más la vajilla, lavarropa y continúas, un momento llegas a ese tope y el Edenor no tiene la capacidad de suministrarse y te corta la energía. Ah, sí. Por el momento solo te la corta porque tu circuito eléctrico no está hecho para tanta potencia. El riesgo también es un riesgo de fuego. Sí. Aprender todo eso, se sobrecalienta tu sistema, el tablero se puede prender fuego y pasa en muchas casas. La torre que prendió fuego en Londres, Sí. en Greenfield, lo que pasó es, no es de este tramo, pero es una corriente eléctrica que hizo que se prendió fuego y todo el edificio Voló. Dice fue que hubo muertos, volando. Fue decenas de gravísimo. Sí, muertos, más de, claro. más de O 30. sea, pero no me produce mayor consumo. Claro. Es lo mismo, Por el solo momento que... no, porque la empresa tipo Edenor no te hace pagar por la potencia excedida. Ok, perfecto. Pero en industria sí, Bien. pagas la energía que consumís más la potencia que tienes consumida. Es decir, que capaz en un año o dos, si el gobierno sigue cambiando la política de tarifas, capaz también van a cambiar esto y va a ser que pagarás para el consumo energético más la cantidad de equipos al mismo tiempo, si quieres. Ah, Ok. ok, pero ese es un proyecto que todavía Claro. no, Sí. no es una realidad. Y después siempre hay una suerte de rivalidad cuando hablamos de tarifas entre gas y electricidad. Ah, es verdad. O sea, ¿qué consume más, gas o electricidad? Entonces está el tema de, y anoto, El horno. desde calentar el agua para el mate en la pava eléctrica o utilizar la hornalla, para dar un ejemplo práctico y cotidiano, que muchos dicen, hay que consumirá más, que consumirá menos, o por ejemplo, cómo calefaccionar una casa, si con el aire acondicionado o con la estufa. Entonces, ¿hay forma de responder a eso? ¿Hay un estudio que en promedio nos diga hoy qué es más caro, si el gas o la electricidad, o depende para qué uso? Además, eso depende para qué uso. Es imposible que vos tengas una respuesta global, Bien. gas o electricidad. ¿Pava Los dos eléctrica o calentamos el agua en una tienen- Lo hornalla? más simple es que uses lo que tienes. Lo que es muy eficiente es precalentar con tu sistema eléctrico y después que prendes el gas para terminarlo. Hay mucha gente que se hace pasta así. Precalentas Ah, el claro, agua para con- los fideos. con el termos, Ah, después se lo meten así. ¿Entendés? Ok, Eso es lo entiendo. peor. Pero Perfecto. si tienes la opción, en sí el consumo es más o menos lo Más o menos mismo. lo mismo. La complejidad además si tienes gas o no en tu edificio, porque el costo de conexión sí es alto. Sí, exacto. Claro. Conectarte a una red de gas natural, Eso te si- cuesta. si no lo vas a usar mucho, Sí. no tiene mucho sentido porque no llegas a amortizar. Exactamente. Sí, yo he vivido en casas que con el tiempo uno Sí. la conexión cuesta Lo mucho. ideal es que tengas una coherencia. Claro. Es decir, que tengas tu cocina a gas y tu calefacción y agua caliente a gas. Ok. Si tienes solo cocina a gas y todo lo demás, calefacción y equipos son todos con electricidad, tienes dos contratos
Sí. pagas 2 abonos fijos cada mes, Sí. más el consumo, Ah, y te agrega. Lo claro. importante es esta coherencia en tu sistema. claro. Distribuir entre los dos. Si es que uno Sí. ya de antemano se muda a una casa y tenés tanto gas natural como, bueno, corriente eléctrica obviamente, Sí. ir distribuyendo. Está bien, es buena esa. En términos generales, Sí. ¿somos muy derrochones de energía en nuestro país? ¿Sabes lo que es derrochones? Sí. Que derrochamos mucha energía. 4 como años en Argentina llevas. Sí. Sí. Ya sabes, mira, lo que es fresquete y lo que es derrochón. Ah, muy bien, habla muy bien de tu Aprendiendo. castellano. Sí. Sí, sí, sí. Sí, somos Sí, muy bastante. despilfarradores. Sí, pasa que tiene dos temas. Argentina es un país en el cual nunca fue cara la energía y por lo Claro. cual nunca fue un tema. Claro. Si no te cuesta, ¿por qué vas a ahorrar? Que si nunca. Y también es un país que ahora Y se el está- agua también. Antes El agua, sin era hablar. malgastada. la cancha queda abierta y, Sí. Sí, queda sí. así. El tema también es que en Argentina, además de la concienciación, hay todo un problema también con el acceso ahora a tecnologías. En países como Francia, seguimos aumentando el consumo poco a poco, porque la gente en casa tiene más pantallas, más iPads, aire acondicionado y Claro. un montón de cosas. Argentina es lo mismo. Desde algunos años es el boom con aire acondicionados. Va a venir después con tecnología, con objetos conectados entre todos ellos, entre speakers, pantallas. Y la gente va consumiendo más y más. Es decir, que las industrias tienen que bajar el consumo, porque al mismo tiempo, y eso pasa en cada país, el más que se enriquece el país, el más que va consumiendo la gente. Igual yo estoy notando, no sé ustedes, pero por ejemplo, ayer fui a comer con una amiga que hace un calor terrible y no adentro del restaurante no hacía frío polar. En otras épocas vos ibas o a un shopping o a un supermercado o a comer en un restaurante un día de muchísimo calor y entrabas a algún Sí, lugar sí. cerrado y era un frío polar que te tenías que llevar el famoso saquito para estar comiendo, que eras una ridícula ya saliendo de tu casa con eso. Me Obvio. parece que hay mucha conciencia en todos los negocios y ya no ponen el aire acondicionado tan bajo porque saben que después la Sí. consecuencia es un gasto muy importante, muy suculento respecto a lo que venían gastando antes. Ahora sí impacta mucho tu rentabilidad. En negocios que sean para oficinas, restaurantes, como decías, boliches, o también para industriales o más importantes. Entre 2014 cuando llegué y ahora, el precio se multiplicó por casi 3. Es decir, que pasó un gasto casi invisible, un gasto que tiene un peso y que muchas empresas en como es el top 5, en el puesto 3, 4 o 5 de los gastos Claro. de la empresa. ¿Y en otras partes del mundo no es así? Es así, pero desde hace 15 o 20 años. Claro. Claro. Por claro. lo cual es un gasto alto, pero es un gasto controlado. Mm. La energía en Argentina hoy es casi la fuente de ahorro financiero para empresas más potente. Es decir, que puedes ahorrar de forma significativa y rápida montos que son muy altos y sin un trabajo que sea sin mucha inversión y no tampoco tan complicado porque nunca se hizo nada. Ahora, yo noto que, por un lado, desde hace mucho tiempo, desde hace por lo menos 20 años, se viene hablando de la importancia de cuidar el ambiente, el medio ambiente, entonces no consumir tanta agua, energía, etcétera. Que los argentinos sí, puede ser que bajen un poquitito, pero después del tarifazo siempre vamos a cuidar un montón. La Obvio. energía, el agua, Pero es más etcétera. porque cuidas el bolsillo que por Exacto, lo a otro. eso o iba. sea, terminás cuidando el bolsillo porque el impacto es visible. Hijos del rigor, sí. Porque No, yo ¿y por decía, qué es obvio. visible? Porque vos no vas a ver los daños que le estás provocando al No, medio no, tal ambiente, cual. lo van a ver tus nietos. En tu cuenta bancaria lo ves. Claro. Lo ves en tu cuenta bancaria mañana. Así es. Porque después estaba el segundo argumento, primero, bueno, es el ambiente, no utilizar recursos que no son renovables, etcétera. Después, por otro lado, te decían, bueno, como la capacidad de generar energía en nuestro país no es la óptima, una cuestión de solidaridad. A veces las campañas iban por ese lado, de bueno, no prendas 5 aires acondicionados, Sí, teniendo en sí, cuenta sí, que sí. se puede cortar la luz en todo tu barrio, vos prendés 1 o 2, deja que el otro también Sí. prenda. Y medio que tampoco funcionaba. Recién con el tarifazo estamos empezando a poner el aire en 24 en Sí. serio. Y ahora con el agua todavía no hay tantos medidores. No. Estoy convencido que el día que empiece a haber medidores, vamos a dejar de ver los encargados de edificio empujando hojitas con agua potable, que es una imagen que me desespera. Bueno, vos te debes desesperar más también, ¿no? Sí. ¿En Europa hay un poco más de cuidado en ese sentido? Hay más de cuidado, pero es un fenómeno que es mundial. Es decir, que Argentina sí es un país que está parte de todo. Pero en sí, realmente hay dos disparadores. El precio y la reglamentación. En Francia desde hace casi 30 años trabajamos en esto porque hubo reglamentaciones y además un montón de aumento de tarifas, por lo cual hicieron que empresas
tanto como particulares, tuvieron que ahorrar energía. Pero no es porque tenemos alta conciencia ambiental que tenemos edificios industriales más responsables en Europa. Es más que tenemos obligaciones por ley, más una tarifa que es más alta. Claro. Con el aumento que tenemos ahora, lo que te decía, el promedio de una casa, en noviembre, 300 pesos al mes. En febrero va a ser 550 pesos al mes. En Francia, te sale 800. ¿Pesos? Estamos hablando Pesos, sí, sí. Es decir, que aunque estemos aumentando acá el costo de la energía, va a seguir aumentando. Sí, sí, sí. Porque sí. sigue siendo más barata que en relación a otras partes del mundo, estás diciendo. Es más barata que en Chile, que en Brasil, que en Uruguay, que en casi toda Europa, que en Estados Unidos, que en Canadá. Y sí o sí va a seguir aumentando. Hay la aumentación por la inflación, que eso es un mecanismo que el gobierno está intentando controlar. Pero después tienes dos mecanismos más. Uno que es la modernización de la red, que eso sí o sí tienen que invertir, porque la red hoy en día, aunque tengas la fuente de producción suficiente, no hay, para que tengas la imagen, los ductos suficientes para que la distribución, ¿no? transportes Es lo y que no- distribuyes todo hacia el punto de consumo. Y el último es que sí o sí vas a tener que invertir porque van a quitar subsidios. Sí, sí, ya se sabe. Sí. Sí, de hecho lo están haciendo con los colectivos, en el transporte, Sí, no se enterado, ¿no? en todo. Y vamos a estar expuestos muchos años más a estos cortes repentinos de energía, que para algunos barrios ya es historia conocida, siempre en la misma esquina, siempre hasta en la misma cuadra. Después algunas empresas dicen, no, es que justo estamos haciendo una obra porque estamos cambiando el cableado de no sé qué, Sí. pero la verdad es que para muchos, yo escuchaba sobre todo ayer, tenía muchísimo calor, vecinos que sistemáticamente están hace muchos meses sin energía eléctrica. Sí. Eso va cambiando. Es el doble beneficio después del aumento de la tarifa, es decir, que la gente consume menos, y también la modernización de la red. Sí. Va muy lentamente eso y falta todavía mucho, pero se hace poco a poco. ¿Y Para qué se da más de esos dos factores que acabas de decir? Porque que decís, la gente consume un poco menos por el tarifazo El y impacto la sobra, pero El impacto inmediato Sí. es la disminución del consumo energético. ok. Eso fue brutal. Es más que la gente bajó el consumo Sí. que las obras. Para que tengas un ejemplo, estuve ayer en Rosario en una industria. Ajá. 2016 tuvo 15 días sin gas. Nada. El año 2017 solo un día. Y en esta parte del país, la red de gas, hubo algunas obras, pero muy pocas. Claro. Pero sí el consumo bajo, lo cual hace que haya más gas y más simplicidad en suministrar a cada cliente. Clarísimo. Bueno, muchas gracias, Benjamín, por primero los consejos que nos has dado para ahorrar un poco más. Ya nos quedó claro el tema pava eléctrica o pava hornalla, ver un Boca River en todas las casas. Bueno, los dos tienen razón, o sea que no hay problema. Y bueno, este panorama que nos has dado respecto al futuro inmediato. Más que claro, ¿Cuánto hace que estudias castellano? Y 4 años más o menos. ¿En 4 años hablas así? Nah. Sí. ¿No habías estudiado antes de llegar a la Argentina? Un poco, pero Ah, un poco no de trampa, tanto. sí. Bueno, muy bien, muchas gracias, A vos digo. Gracias.